Bien, entonces vamos ahora a ver las relaciones de uno a uno. Y ya al final vamos a dejar las relaciones de uno a muchos. Pero como nosotros ya dominamos la relación de uno a muchos, ya te la expliqué desde diferentes puntos de vista, desde diferentes enfoques. Entonces yo asumo que yo ya te expliqué a grandes, ahora sí que de manera muy detallada, cómo hacer una relación de uno a muchos. Entonces ahora vamos a ver la relación de uno a uno. De todo no te preocupes si aún no entiendes la relación de uno a muchos. Conforme todas las tablas que vamos a hacer aquí, conforme todos los tipos de relaciones que vamos a hacer aquí, vas a ver cómo vas a terminar. Se te va a ir acostumbrando la idea de relaciones de uno a muchos y cualquier tipo de relaciones. Entonces, pues ahora vamos a brincarnos la relación de uno a uno. Y nos vamos a apoyar del ejemplo que ya teníamos. Dice, un usuario tiene asociado o vinculado, como tú lo quieras ver, ciertos datos personales. Entonces vamos a hablar nuevamente acá. Vamos a limpiar todo esto. Vamos a crearnos una base de datos vacía. Vamos a eliminar esto. Vamos a darle un drop esquema. Le eliminamos. Recargamos y vamos a abrir nuestro diagrama que nosotros ya teníamos previamente. Curso SQL. Y vamos a irnos. Y pues en este caso, fíjate que acá, pues las relaciones casi siempre se ponen en singular. Acá se me anda olvidando una nomenclatura de nombrado. Entonces acá a la foreign key siempre se recomienda cómo se llama nuestra tabla, usuarios. Los nombres de las tablas tienen que ser en plural. En este caso teléfonos y usuarios. Y tiene sentido porque pues estamos almacenando muchas entidades de un mismo tipo. Entonces los nombres de las tablas usualmente se acostumbra a que ponga los nombres en plural. No puedes poner por ejemplo teléfono y usuario. Pero como te digo, como se supone que una tabla va a almacenar muchos registros, pues por eso se usa la forma en plural. Entonces los nombres de las tablas se ponen en plural y las llaves foráneas se ponen en su forma singular de la tabla. En este caso, ¿cómo se llama la tabla a la cual está relacionado teléfonos? Pues la tabla se llama usuarios. ¿Cuál sería su equivalente en singular? Pues usuario-id. Entonces aquí se pondría, en vez de plural, pondríamos el equivalente en singular de la tabla, como si estuviéramos hablando de una sola entidad. Entonces en este caso, la forma singular de la tabla usuarios o la forma singular de la palabra usuarios es usuario. Y siempre se pone _id como buena práctica. Te digo, no es costumbre, simplemente son buenas prácticas. Entonces, un nombre de llave foránea se pone como nombre de la tabla en singular _id. Entonces, vamos a cambiarse y vamos a seguir las buenas prácticas. Usuario ID. Y vamos a irnos al diccionario de datos. Acuérdate que el diccionario de datos, te lo vuelvo a repetir, el diccionario de datos es el nombre, es decir, ahora sí que la información de una columna o de una tabla. En este caso, el diccionario de datos está compuesto por un nombre de columna, el tipo de dato y las propiedades que cada columna puede tener. Entonces el diccionario de datos no es más que el conjunto de las columnas con su información, tipo de datos, sus propiedades y el nombre de la columna. Entonces aquí vamos a decirle que mi relación de usuario-id va a ser obligatoria. Fíjate cómo le puse not null. Significa que es una relación fuerte, lo que ya vimos. Y vamos a ponerle que, pues ya que coincidan los datos, todo esto muy bien. Y ahora vamos a hacer la relación que ya vimos por acá, la relación de uno a uno. Dice, un usuario tiene asociados, vinculados ciertos datos personales. Entonces aquí sale la primera nota derivado de lo último que vimos en los anteriores videos. En una relación de uno a uno se utiliza las frases tiene uno y pertenece a. Entonces, lo que ya habíamos visto en las relaciones de uno a muchos, vamos a hacer la letra más grandecita. Y si tú recuerdas, en las relaciones de uno a muchos, nosotros usábamos la palabra clave has many. Vamos a abrir nuestro diagrama por si no te acuerdas. Fíjate cómo acá, pues acá tenemos, en una relación de uno a muchos se utilizan las frases tiene muchos y pertenece a. Pues acá en las relaciones de uno a uno se utilizan las frases tiene uno y se vuelve a usar de nuevo pertenece a. Entonces aquí la relación se lee como que un usuario tiene, en este caso, tiene uno o tiene un, dependiendo de cómo se acomode, tiene uno o tiene
un registro de la tabla de datos personales asociados. Dice un usuario tiene asociado vinculados ciertos datos personales. Y viendo del otro lado, pues dice pertenece a. Y en este caso, de izquierda a derecha se lee como que un usuario tiene cierta información personal. Y viéndolo del lado derecho a izquierda se lee como que un registro de la tabla de datos personales pertenece a un usuario concreto. Porque es lo mismo, un usuario pues tiene cierta información, ahora sí que personal, única en teoría, que es lo más normal. Y pues de esos datos, esa información personal pues pertenece a un único usuario. Es muy difícil que, por ejemplo, una persona se llame igual en el mundo, pero puede llegar a suceder. Pero la lógica nos dice que cierta información pertenece a un único usuario y no tiene por qué ser igual a otro usuario. Entonces aquí así se lee la relación. Entonces aquí está nuestra primera anotación. Y algo que te debería de poner feliz, que debería, para que se te agobie un poquito la carga de trabajo, es que acá la foreign key, como ya vimos, en una relación de uno a muchos, la foreign key va en la tabla que tiene la pata de gallo. Pues aquí te tengo una buena noticia. Aquí en una relación, en una relación de 1 a 1, no importa dónde pongas la foreign key. Efectivamente, así como lo escuchaste. En una relación de 1 a 1, no importa dónde pongas la foreign key. Vamos a verlo. Y vamos a poner la nota para que no te estreses ya con tanto tiempo. Esto es una buena noticia para que ya no tengas que complicarte y simplemente te preocupes por la relación de uno a muchos donde va la foreign key. Entonces, en una relación de 1 a 1, la FK puede ir en cualquier tabla. Eso es lo que aquí no existe la pata de gallo. Entonces esa es una buena noticia, que pues tú ya aquí no te vas a estresar por dónde pongas la foreign key. Entonces vamos a empezar. Ya tenemos nuestra tabla de usuarios y vamos agregando una tabla que se llama, en este caso, que se va a llamar datos personales. Datos personales. Pero vamos a dejar para el próximo video. Saludos.